los martes a las 7 de la noche y los sábados a las 11 de la mañana, Nueva Vida en Cristo 1, Nueva Vida en Cristo 3, para que se incluyan al estudio de los sábados. Aquí los esperamos, es aquí. Y bueno, vayan abriendo sus Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Cuando estén ahí me avisan porque vamos a leer juntos. ¿Ya estamos ahí? Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, dice así: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros naceréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y 7:1: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Vamos a orar. Dios, nuevamente te doy gracias porque nos permites reunirnos de esta manera, Señor, y te ruego, Señor, nos des, Señor, la necesaria sabiduría, Señor, y diligencia en cuanto a entender tu consejo, asimilarlo y ponerlo por obra, Señor, cuando sea necesario, Padre. Guárdanos, Señor, en este tiempo. Dame, Señor, las palabras necesarias para poder edificar, Señor, a tu iglesia, y quita las interrupciones de nuestra cabeza, de nuestra mente, Señor, que en este tiempo que buscamos de ti, Señor, que tú seas el centro, Señor, de nuestra vida, como cada día debería serlo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dice, ahora sí vamos a hablar del yugo, ¿verdad? Bueno, sí, pero vamos a hablar de la manera que está aquí escrito primero y cómo aplicamos esto en nuestra vida, ¿no? ¿Qué precede a esta porción que vamos a ver el día de hoy? El tema de la semana anterior fue una actitud diferente. ¿Recuerdan esa parte? Una actitud diferente. ¿Por qué? Porque Pablo, el apóstol Pablo, anunciando la palabra, llevando la palabra a todos lados, en este caso a Corinto, les manifiesta la verdad de Jesucristo, la verdad de Dios a través de Jesucristo, lo que él ha recibido, y se los deja como instrucciones en la iglesia. Pero de repente llega gente que quiere adornar más la palabra, tal vez para que se escuche más agradable o bonita, para que se sientan más cómodos las personas, para que, no sé, X razón. Ahorita vamos a ir detallando eso, pero y los llevan a menospreciar a aquel que les dio la palabra originalmente, ¿sí? Entonces Pablo en este capítulo 6 nos dice, desde el principio, dice: nosotros en todo momento, en cualquier situación, lo que hacemos, dice, es que nos presentamos, nos recomendamos en el versículo 4 como ministros de Dios, servidores de Jesucristo o esclavos de Jesucristo, ¿sí? ¿Cómo? Dice, en las tribulaciones, en mucha paciencia, en necesidades, en angustias, dice, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en lo que sea, dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, o sea, en lo bueno y en lo malo. Siempre están reflejando y proyectando quién es Jesucristo, ¿sí? Por honra y por deshonra, o sea, como lo tomen, siempre estoy tratando de honrar al Señor en todo lo que hago.
Es probable, lo dábamos como ejemplo, que haya gente incrédula, gente que incluso pueda estar dentro de la iglesia, pero que no lo haya llenado de Dios, del Espíritu Santo, y no entiendan las verdades de la Biblia, las verdades de Dios, y que estén deshonrando a la persona que está hablando, y que le estén dando mala fama, como lo menciona aquí también, por honra y por deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores, pero veraces, dice Pablo. De la manera que sea, nosotros seguimos siendo ministros de ¿quién? De Dios, de Jesucristo. En la condición que sea, seguimos siendo ministros de Dios. Obviamente, cuando lo somos. La palabra dice que todos somos embajadores de Cristo. Todo el creyente en Jesucristo es embajador de Jesucristo. Pero hay quienes estamos en ocasiones representando muy mal a Jesucristo. Y es notorio. Y es lo que tenemos que tomar en cuenta. Es que decimos, es que las situaciones que estoy viviendo, bueno, Pablo nos dice, en cualquier situación, el que se debe de ver es Jesucristo. Seguimos siendo ministros de Dios. La situación no cambia con nuestra relación con Dios, sigue siendo poderoso y es mayor porque está en nosotros que todo lo que pueda existir y que pueda estar fuera atacando, ¿sí o no? Es así, no cambia la condición. Lo que cambia son nuestras percepciones de las cosas, y en momentos ya estamos desesperados por lo que tendríamos que estar haciendo, pero tenemos que recordar, nos dio el ministerio de la reconciliación, nos hizo embajadores de Jesucristo, somos ministros de Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo ser un servidor de Dios, es ser ministro de Dios en la situación que ahorita estoy pasando con mi pareja, en mi trabajo, con mis hijos, con el vecino, en este choque que acabo de tener, ¿sí? En la situación que esté viviendo en este momento? ¿Cómo puedo ser el ministro que Dios quiere en la prisión que me tocó vivir en este momento? Dice aquí, como conocidos, pero bien, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, en el menosprecio, en el abuso. ¿Cómo puedo yo ser ministro de Dios? Porque soy ministro de Dios, ¿o no? Si somos. Ahí es donde tenemos que reflexionar, porque Pablo lo dice, posiblemente me ven en esta condición, pero sigo siendo un servidor de Dios, como me encuentre. La carta que habla de mucho gozo, ¿cuál es? ¿Quién la sabe? Filipenses. ¿Dónde la escribió Pablo? En la cárcel. Estaba feliz en la cárcel, estaba pleno en la cárcel. Seguramente eran como las de ahora que han encontrado muy arregladitas, ¿no? Claro que no. ¿Por qué estaba con gozo estando en la cárcel? Porque tenía sus ojos puestos en Jesucristo. Nos movemos de ahí, estamos perdidos en la batalla del día a día. Del día a día, ahí estamos perdidos en la batalla del día a día. Pero no solamente nos dice esto, nos recuerda esto en este capítulo, y nos lleva a entender esta verdad también, que decimos, ¿qué tiene que ver todo lo que hemos leído hasta ahorita de 1 Corintios, 2 Corintios, con que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos? Dice en el versículo 14, que vamos a empezar en este momento: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Y cuántas veces no hemos oído, o es más, tal vez tenemos esa idea de que esto es para los matrimonios?
y que simplemente tienen que ser de la misma fe. Bueno, no era ese el contexto. El contexto era todo lo que hemos visto antes acerca de lo que estaban llevando equivocadamente en cuanto a la doctrina a esas iglesias de Jesucristo, o las uniones que estaban haciendo los creyentes de la iglesia de Corinto con otras creencias idólatras de ese tiempo. Entonces les está exhortando precisamente a que pongan atención en lo que están haciendo. Y dice, no es un poco de levadura que hace, leuda toda la masa. ¿Qué quiere decir esto? Un poquito de error en la doctrina de Cristo echa a perder toda la doctrina. Decía el pastor Chuck Smith, el que inició las iglesias Calvary, que hay veces que es tan difícil detectar a los falsos maestros, porque el error que muchas veces se comete es porque muchas veces te dan un 99% de Biblia, de verdad, pero te ponen un 1% de mentira o de error, y ahí ya todo se perdió, ¿sí? Porque un poquito echa a perder todo lo demás, sobre todo cuando es más atractivo que el 99%, ¿no? Entonces a nosotros nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Otra vez, ¿qué es un yugo desigual? ¿Qué es un yugo? ¿Cómo se usaba? ¿Qué es lo que significa? Para podernos dar cuenta de esto. ¿Te molesto con una servilleta, por favor? Y si ustedes conocen las yuntas, han visto las yuntas de animales, ¿sí? Porque podría decir la yunta de bueyes, pero también hay veces que se ponen otro tipo de animales. Sí, gracias. Bueno, la yunta, el yugo es el que se pone enfrente, la madera que une a los animales para que lleven un mismo paso. Y obviamente, o bueno, tal vez no tan obvio, es necesario que tengan las mismas condiciones los animalitos que ponen juntos, para que no vayan a destiempo en lo que están haciendo. Si no puedes poner un animal grande con un animal pequeño, porque obviamente no va a hacer ni la misma fuerza ni el mismo trabajo que se necesita hacer. Esa yunta o ese yugo une a los dos para que al paso vayan juntos y vayan haciendo una misma acción, y lo que surja de ahí pues sea el propósito para lo que fue, para lo que se está necesitando esa yunta, ¿sí? Entonces sí nos explicamos en este sentido, ¿no? Bueno, creo que podemos recordar también lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 29 y 30, Jesús acerca de esto, y dice de esta manera: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pensando en esto, como que me brinqué muchos minutos, pero ¿qué yugo deberíamos tener? El yugo de Cristo. Esa es la forma más fiel de tomar este versículo para no perdernos en la interpretación y cuando lo vayamos a comentar con alguien. El yugo debe ser el de Cristo. Si nosotros no tenemos el yugo de Cristo, pues puedo agarrar cualquiera, ¿sí? Pero si tenemos el yugo de Cristo, porque somos cristianos, somos hijos de Dios, hemos creído en Jesucristo, por eso tenemos ese yugo. Nuestro yugo nos tiene que llevar a elegir bien lo que hacemos cada día con los demás.
En ese caso, Pablo establece la iglesia y podría ser muy repetitivo, pero la verdad es que es importante mantener una doctrina correcta en la iglesia, porque la iglesia no es solamente para venirnos a amontonar los domingos y a decir varias cosas o lo que dice la palabra de Dios y ya nos vamos y ya está. Si lo hacemos así, lo más seguro es que en el transcurso del día ya no me acuerdo de nada. Es más, tal vez a la media hora alguien me pregunta, oye, ¿de qué trató el servicio? ¿Y de qué trató? ¿Quién sabe? Tal vez Dios me lo revele en sueños el día de hoy. Bueno, no se trata de eso, se trata de enseñarnos quién es Dios y qué quiere Dios para nuestra vida. ¿Sí? Cómo nos va dirigiendo cada día a través de estos pasos que tenemos que dar. Si estamos en un yugo inadecuado para Dios, porque estamos en un negocio de gente que no está haciendo las cosas bien, y nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de hacer lo contrario, hacer las cosas bien. Obviamente que no esperen mucho en cuanto a las bendiciones que Dios quiere darme. ¿Por qué? Porque no ha arreglado una situación que Dios me deja muy clara. ¿Qué estás haciendo, no? Como cristiano, ¿en dónde te estás metiendo? No es darle el primer lugar a Dios. Y es lo que Pablo les está diciendo. Esta es la doctrina correcta. Pero ya están ustedes en los procesos de purificación, ya están haciendo nuevamente votos, o están haciendo votos y ni judíos son, y ya están recibiendo otras instrucciones y las están transmitiendo también. ¿Por qué? Porque somos gente idólatra por naturaleza, ¿o no? Nosotros podemos decir, y es muy claro este dicho en cada uno de los seres humanos: como veo, ¿qué hago? Como veo, doy. Entonces es mucho de ver para nosotros. Es más fácil para el ser humano creer cuando ve las cosas. Pero como dijo Pablo en la carta a los Romanos, bueno, pues si lo estás viendo, como para qué la fe, ¿no? Si ya lo tienes ahí, ¿para qué la esperanza si ya lo estás viendo? Nosotros necesitamos fe, porque lo eterno es invisible. Lo eterno, en lo más poderoso, no se ve, pero se manifiesta en el momento oportuno, y se va a manifestar esa esperanza eterna que tenemos. Pero por lo mismo es que sin fe es imposible agradar a Dios. El que le busca debe de creer que existe, que le hay, dice. ¿Sí? Así que un yugo correcto en mi persona, el yugo de Cristo, es que voy caminando con Él. Y de repente me lleva, va muy adelante y yo me estoy retrasando, todo va a estar saliendo mal. Tengo que estar caminando con Él. Dijo, mi yugo es fácil, dijo. ¿Y qué más? Y ligera la carga, ligera. O sea, dije, ser cristiano es bien pesado. Te está aligerando tu vida. El problema es que nosotros no queremos dejar las cargas que llevamos, ¿sí? No las queremos dejar en las manos de Jesús. Pero otra vez volviendo a ese tiempo, les está diciendo no solamente aquellos que están llevándolos a judaizar, sino también aquellos que ya tenían sus ídolos anteriores y que están diciendo, bueno, está bien que creas en Jesús, pero también no dejes esto por si acaso, ¿no? Pero acuérdate cuántos milagros te ha hecho. Estaba viendo una persona, un paciente, curioso, porque lo tengo viendo desde hace tiempo. No es tan grande, apenas acaba de pasar los 60 años. Y yo decía, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no puede caminar, no? Porque de repente pasó así, en 6 meses se ha deteriorado un poco, y me platicaba que él era trailero y decía, pero, y con mucho coraje, ¿no? Decía, pero
yo no sé, ahí van uno manejando, si se encomienda uno a la Virgen y a la Santa Muerte, y de todos modos llega a pasar este accidente, digo, ¿qué le digo? Le digo, sabe que por eso mismo está como está, Señor, ¿sí? Pero es atractivo para muchos de ellos. ¿Qué hacen? Es más, ¿qué hacen muchos que se dedican a la delincuencia, a levantarse en las mañanas? Van a ponerse en las manos de sus ídolos para que no les vaya tan mal. Así que los que han visto que han golpeado en los microbuses en México, seguro no pasaron a dejar la ofrenda, sí, en la Santa Muerte. Es la idolatría. ¿Por qué? Porque les atrae más algo que ven y que es llamativo, y que de repente se empieza a hacer fama de esto y de aquello, pero dicen de un Dios verdadero que nadie ha visto. Nosotros hemos experimentado las bondades y la misericordia, la gracia y milagros de Dios, ¿sí o no? Por eso creemos. Por eso creímos al principio. Ahora creemos por fe, ¿no? Porque entendimos la obra de Jesucristo en la cruz para salvar al pecador. Y cambió nuestra forma de fe y va modificándose, y esa santificación que Dios trajo a nosotros va siendo cada vez más clara en nuestra vida. Pero para esto tenemos que estar en ese mismo yugo, tener cuidado del yugo desigual en nuestra vida. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? El ejemplo que mencionaba hace rato. Estoy con alguien trabajando que no está haciendo las cosas bien, pero me está remunerando bien. O sea, estoy supliendo las necesidades de mi hogar, o de que tengo, o más de lo necesario. Por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo. Digo, pero ¿está bien que lo esté haciendo? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Si se supone que yo estoy con un Dios justo, y un Dios que a través de su Espíritu Santo me revela pecado, justicia y juicio, y me lleva a entender lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, el pecado y la justicia que existe. ¿Qué compañerismo tiene? ¿Cómo se une eso? No, dice, están en un yugo desigual. En algún momento las cosas van a terminar ¿cómo? Mal, ¿sí? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si dice, si no me entienden lo de la justicia con la injusticia, bueno, la luz con las tinieblas. ¿Qué dijo el Señor Jesús que somos nosotros? La luz del mundo y la sal de la tierra, ¿no? Somos la luz del mundo. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si dijo Dios a través de Pedro que nos sacó de las tinieblas para llevarnos a su luz, ¿qué? Admirable. ¿Qué comunión? ¿Cómo podemos querer estar en la oscuridad siendo de Cristo? Ya no checa, ¿no? Pero muchas veces hasta queremos forzar esas cosas cuando ya las personas que se encuentran en la oscuridad nos llegan a rechazar, ¿no? Llegamos dirían con el Jesús en la boca, ¿sí? Pero yo sé que ese es en otro contexto, pero llegamos con el Jesús en la boca y casi nos dicen, no queremos escucharte, ¿sí? Nosotros somos católicos, perdón, se me fue, nosotros somos tradicionales, ni a la iglesia van, ¿verdad? Pero son. Ese es el problema. Y te ponen la calcomanía para la siguiente ya tienes la pegatina en la puerta, ¿no? Para que cuando entres no vayas a decir nada de otras cosas. Digo, pero nos rechazan, y lo que hacemos, ¿qué es? Callarnos con tal de seguir con esa relación. Bueno, Dios nos pone personas enfrente que quiere también salvar, no que quiere que contendamos con ellos, peleemos con ellos, no, quiere salvarlos.
Y nosotros lo tomamos como un rechazo personal a nosotros. Y no, rechazan a Jesucristo, no me rechazan a mí, rechazan a Jesucristo, pero yo no pierdo la calidad de embajador de Jesucristo, sigo siendo. Entonces, yo quiero forzar una unión entre la luz y las tinieblas, y es como que ahora foco no vas a alumbrar cuando entremos al cuarto, ¿no? Y el foco prendido. Pues es ilógico, porque de todos modos va a ver, si acaso por ahí hay sombras, ¿no? Pero va a ver, entra la luz y se disipan las tinieblas. Ahora, que si en calidad de luz del mundo entro a algún lugar y no alumbro nada, entonces me tengo que comenzar a preocupar, ¿sí? Porque tal vez, dice aquí, ten cuidado con el yugo desigual, porque posiblemente estoy dejando a un lado la instrucción de Dios. Pero pregunta también, ¿y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿Quién es Belial? Satanás, el diablo. Otra forma de mencionarlo de esa manera. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? Los demonios ven a Cristo y ¿qué hacen? Huyen. ¿Qué concordia, qué unión, qué empatía hay entre Cristo y Belial? No se puede, no hay ninguna. Entonces, si nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos redimidos por Jesucristo, somos salvados por esa sangre preciosa en la cruz, ¿cómo es posible que yo pueda estar en una unión en donde del otro lado Satanás es el que gobierna? Ojo con esto, yo sé que estamos llamados a predicar el evangelio a toda criatura, y obviamente se refiere a los incrédulos, a los que están como estábamos nosotros antes, bajo el dominio del gobernador de este siglo, que es Satanás. Yo lo sé, que tenemos la responsabilidad de predicarles a ellos, pero en la predicación o llevar el mensaje a ellos no quiere decir que participe de lo que ellos hacen en cuanto a la maldad, en cuanto a lo oscuro, en cuanto a lo injusto, en cuanto a lo que no honra a Dios. Una cosa es ir a comer con esas personas, y otra cosa es hacer las cosas perversas que también ellos hacen. ¿Sí? Entonces, y podríamos detallar muchas cosas, pero quisiera que todos hiciéramos actos de conciencia con el Señor cuando tengamos tiempo de hacerlo, tomarnos un tiempo de oración y muéstrame, Señor, cuáles son esas uniones en las que he participado, porque créeme, todos hemos participado, pero que nos las revele claramente para poderlas hacer a un lado, ¿sí? Aquello que te está apartando, que te hace pensar, no es tan malo acercarnos a hacer estas cosas. No creo que Dios se enoje porque no estoy faltándole a nadie, porque no estoy dañando a nadie, solamente estoy tomándome un tiempo, divirtiéndome con ellos para que vean que no soy tan cerrado, tan apretado, ¿no? Que nos muestre, porque el enfriamiento comienza con dar un pasito a un lado. Y el yugo del Señor es fácil, es ligera su carga, y nosotros tenemos que recordar eso. O sea, es mejor estar con el Señor siempre. ¿Cómo le doy el primer lugar a Cristo? Dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Dice, como para que me entiendas más claramente. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Otra vez, esa relación de predicarles, de amarles, y podemos estar trabajando con incrédulos. El tema es la maldad que se hace, o las actividades que se hacen que no son legales, que no honran a Dios, que incluso nos llevan
a participar de pecado con otras personas, tal vez indirectamente. ¿Sí? ¿Cómo se vería una persona que tuvo problemas con el alcohol trabajando en un bar porque ya está curado, como bartender o como mesero, como lo que quieras? Como que no, ¿verdad? Eso es claramente ponerte en el tocadero, ¿no? Diría el dicho. Sí, o sea, no te toca, digo, ya te tocaba y te pones el tocadero. Tenemos que guardarnos de esas cosas, tenemos que apartarnos. ¿Por qué? Porque tenemos una debilidad que nos lleva a caer en esos errores. ¿Qué pasa entonces? Que cuando nosotros sabemos que Dios nos sacó de algún lugar en específico, porque tenemos una debilidad en específico, todos tenemos muchas, pero algunas muy claras, tenemos que evitarlas. Se valen los pellizcos, ¿sí? Bueno, tenemos que evitarlas. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? El yugo desigual se refería Pablo al tema eclesiástico, al tema de la fe, al tema de lo que estamos haciendo como creyentes, en qué creemos. Una vez me preguntaron que cuál era la sana doctrina, y digo, esta es la sana doctrina. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Lo que dice la Biblia es la sana doctrina. Todo aquello que contradiga la Biblia o que adorne de una manera diferente la Biblia, dice Pablo, sea anatema. O sea, simplemente no se puede aceptar. Y si digo, bueno, es que no hay que ser tan estrictos, ¿no? En cuanto a pensar en que todo el tiempo vivimos para Dios, ¿no? ¿Qué tanto pesa en mi corazón, en mi mente, en mi conciencia, en mi forma de razonar? Porque habla Pablo acerca de un culto racional, en mi forma de razonar, la muerte de Jesucristo por mí en la cruz. ¿Qué tanto pesa la muerte de Jesús en la cruz derramando su sangre por mí? ¿Qué tanto vale eso? ¿Sí? Entonces, el cristiano, el significado de cristiano es que cree en Cristo y camina con Él. ¿Cuánto tiempo a la semana es cristiano? Y lo peor sería que estuviéramos haciendo cuentas, ¿eh? Dice, todos los días, día y noche. Y la mejor manera para que el Señor nos comience a llenar, o más bien nos siga llenando y su poder se manifieste cada día, es que lo tengamos muy presente todo el tiempo. Soy de Cristo. Ser cristiano es que yo soy de Cristo. Yo declaré a Jesús como mi Señor y mi Salvador. ¿Sí? Yo declaré a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Yo creí aquí en mi corazón que Dios le resucitó a los muertos. Yo sé que Él es el Salvador. Entonces, ¿sabes qué? Las batallas que vienen cada día, porque eso no garantiza que no haya problemas en nuestra vida, pero las batallas que vienen cada día se pelean desde otra trinchera, no desde la que de siempre. Porque, soy bien cristiano y llega el problema y otra vez me muevo del lugar y empiezo a pelear como siempre lo hacía. Llega la necesidad y vuelvo a desesperarme como siempre lo hago. Digo, no, estar en el yugo de Cristo me va a librar de tantas batallas innecesarias, ¿sí? Me va a cerrar la boca cuando no tenga que hablar. Me va a hacer hablar, pero para edificar y solucionar, y no solamente para hacer más notorio el problema, sino buscar la solución, porque estoy en Cristo y Él me va a dar esa sabiduría. ¿Sí recuerdan
que incluso dice, el necio pasa ¿por qué? Por sabio cuando calla. Y nosotros, sí, pero es que le tenía que decir, pues no, pues ya lo de la sabiduría ya se perdió. ¿Sí? Pero dice, hasta el necio pasa por sabio cuando cierra su boca. Otra interpretación dice, hasta el tonto, ¿sí?, muestra cierta sabiduría cuando es prudente quedarse callado. Pero es que es injusto lo que está pasando. ¿Qué le pasó a Jesús? Perdón, yo les diría, ¿qué le pasó a Jesús? ¿Por qué lo detuvieron? ¿Cuál fue el pecado que él cometió? ¿Las faltas que él cometió? Ninguna. ¿Fue injusto? Sí. ¿Y saben qué? Era el destino que Dios dio a Jesús para que pagara por nuestros pecados, morir en la cruz, derramar su sangre. Pero si hablamos de injusticias, él sí te diría, pero a mí más, ¿no? Eso fue injusto. Y muchas veces tan sencillo terminar una situación incómoda y descansar en Cristo como cerrar la boca. Para eso necesitamos tener ese yugo bien claro en nuestra vida y tener el yugo del Señor, porque así no voy a estarme enganchando en situaciones que no son necesarias. No voy a estar peleando batallas que no son mías, pero que yo las hice mías. ¿Sí? Con el fin o con el resultado que por lo general nos da. No recuerdo quién mencionó esto, ¿no? De que es tonto querer esperar resultados diferentes siempre haciendo lo mismo. Bueno, si ya sabes qué pasa cuando la dificultad surge y empezamos hablando de situaciones personales, ¿no? En casa tal vez, ¿por qué no has cambiado la reacción al evento? ¿Por qué no te has refugiado en Cristo? No importa que te digan, sí, ahora muy cristiano, ¿no? Y ahora sí orando. No importa, es lo mejor. ¿Quién cree aquí que la oración es la herramienta más poderosa que Dios nos dio como individuos? ¿Quién lo cree que pueda levantar su mano y decir con seguridad, la oración es el arma más poderosa que Dios nos dio? ¿Y lo utilizamos bien? Porque la utilizamos, pero bien, todo el tiempo. Cuando estamos haciendo el momento más álgido le decimos, vamos a orar. No, porque tenemos miedo que nos suelten. No, vamos a orar, es lo primero que tenemos que hacer. Callar, todo hombre sea pronto para oír. ¿Y qué más? Tardo para hablar. Todo eso manifiesta precisamente el yugo correcto. No aceptar aquello que no es de Cristo en nuestra vida, ¿sí? Y también al elegir pareja en las personas, ¿sí? Obviamente, hay cuantas personas, ¿no?, que se casaron en yugo desigual y el Señor utilizó para alcanzar a una persona, pero la mayoría tiende a alejarse, tienden a apartarse de Dios, aquel que era creyente o que aparentemente era creyente, ¿sí? Por eso es lo importante de que tengan muy claro qué yugo tienes, quién es tu Señor, quién es tu Salvador, quién te redimió cada día, los 7 días a la semana. Sí, porque cuando llega la necesidad también llegan las tentaciones. Y cuando llega la tentación en la necesidad es bien difícil pelear contra ella si no estás bien firme en Cristo. ¿Sí? Tenemos que estar muy conscientes de que debemos volver a Jesucristo, poner los ojos en Él. Recuerden, este año es de redireccionar nuestra vida, darle nuevamente el sentido correcto, y es buscar a Dios, a Jesucristo,
y seguir caminando hacia la cruz, poner los ojos en lo alto para que cada día que me muestre Dios algo como esto, digo, ok, entiendo de qué se trata. Creo que no me he puesto bien ese yugo, por lo mismo es que en la batalla que se da en mi vida, en mi ser, esa batalla encarnizada, bueno, pues se le llama de esa manera, entre el espíritu y, valga la redundancia, la carne, que siga saliendo adelante el espíritu. De eso se trata. ¿Sí? Y la única manera en que el espíritu siga mostrando el fruto a través de esa batalla que sucede en nuestra mente es que yo entienda ese yugo. Mi yugo es el de Cristo y que pueda verlo a un lado y que me lleva hacia la justicia, hacia lo bueno, hacia lo que yo debo de hacer para agradarle a Él, ahora como creyente. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Como para terminar de aclarar el punto, ¿no? El templo de Dios, ¿cuál es? Eres tú, creyente, hijo de Dios. El templo de Dios es el creyente, ¿sí? Eso es lo que dice su palabra, que somos templo del Dios viviente. Pero ¿saben qué? Muchas veces en nuestro templo sí caben los ídolos y tenemos que poner atención en esa idolatría que cuando no tenemos bien presente a Cristo en nuestra vida, dejamos que suceda. Que trae como consecuencia lo mismo que hemos estado platicando, problemas después. ¿Y por qué vienen estos problemas, Señor, si yo soy cristiano? Pues porque elegimos mal. O porque solamente buscamos, dice Santiago, para nuestros deleites, ¿no? Y bueno, es que yo no busco para mis deleites, solamente para mis necesidades. ¿Cuáles necesidades? Dice en 1 Timoteo, dice Pablo, ¿no? Que teniendo, ¿qué? De abrigo, comida de abrigo, estemos satisfechos con eso. Dice, uy, hasta parece mensaje del federal, ¿no? No es que no seamos aspiracionistas, no es que no busquemos estar todo el tiempo mejor, al contrario, necesitamos trabajar, ser diligentes donde Dios nos ponga, porque no se trata de quedarnos sentados y esperar que todo caiga del cielo, se trata de hacer lo que tenemos que hacer, pero con la conciencia de que somos de Cristo. Todo lo que tengamos que hacer, hacerlo como para Él, Señor. Se trata de eso, de vivir para un Dios santo y que nos dice, sed santos como yo soy santo. ¿Sí? Estamos como que en el mismo canal ya en esto, ¿no? Así es. Entonces vienen estos versículos siguientes que son, bueno, estamos en lo último ya. Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, ¿y qué? Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y dice el 18, y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero en el versículo 1 también continúa y dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuáles promesas? Versículos 16, habitaré y andaré entre ellos, entre ustedes, entre nosotros. Y ellos serán mi pueblo, seremos el pueblo, somos el pueblo de Dios, ¿sí? Dice que salgamos de medio de ellos, no toquemos lo inmundo porque tenemos otra promesa, Él nos recibirá,
¿sí? Entonces Él será el Padre y nosotros seremos los hijos, hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esas son las promesas que Él da. Entonces, ¿por qué esto? Lo menciona aquí en este punto, porque es tan importante entender el yugo correcto. El yugo de Cristo es a través de la Biblia, podemos conocerlo para no tener el error en nuestro día a día, la religiosidad que muchas veces se manifiesta en las iglesias, ¿no? Que le acomodan, le suman y le ponen, y que no son cosas necesarias para la salvación, sino conocer la obra de Jesucristo y la instrucción diaria que nos da para nuestra vida, pero la correcta, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esta manera, dice Pablo, entonces estas promesas que acabamos de leer se manifiestan en nuestra vida. Y dice, amados, otra vez en el versículo 1 del capítulo 7, puesto que tenemos tales promesas, estas que acabamos de ver nuevamente, que acabamos de repasar, ¿sí? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, no participemos en lo que no conviene a los hijos de Dios. Pecado, obviamente, pero también la idolatría, aunque sea para acompañar a otros, también, ¿sí? No debemos de hacerlo. Y muchas veces es como, bueno, lo están haciendo ellos, yo nada más estoy ahí a un lado. Si es edificante, ok; si no es edificante, hazte a un lado, ¿sí? Muchas veces cometemos acciones cuando llegamos a las casas de los familiares. Yo lo puedo ver seguido, y lo puedo platicar también con gente, y lo bien seguido, y participamos de lo que ellos están haciendo, porque ya les he predicado y no me han escuchado, así que bueno, pues entonces mejor hago lo que ellos hacen. Y empieza la convivencia o convivencia también, y parejitos, al igual que los familiares. Y digo, ¿y por qué, Señor? ¿Por qué no se convierten? ¿Por qué no vienen? Digo, pues ¿cuál es la diferencia? Pues dirán ellos, pues yo no quiero ir a la iglesia, pues yo, lo que haces tú, lo hago yo. En vez de decir yo lo hago porque tú lo haces, para que veas que no quiero apartarte de mí por mis acciones, sino, no, podemos dar un montón de justificaciones. Simplemente la gente ve lo que hacemos. Punto. Somos embajadores de Cristo. Si crees que solamente nuestras palabras van a hacer efecto en las personas, estamos en un error. Hace el efecto, la palabra de Dios hace para lo que fue enviada, sí. Pero si yo les predico a alguien de Cristo y me ven a mí, de todos modos, haciendo cosas que no edifican, van a decir la coherencia, bueno, tal vez sí, porque mira, pueden hacer, pero tal vez no, porque pues ¿cuál es la diferencia? ¿Nada más ir a la iglesia? ¿La forma de hablar es la misma? ¿Se han escuchado, hermanos, que hablan, o sea, que no hay ninguna diferencia? Y eso que se cuidan cuando están con uno. O que participan de las cosas que de verdad dan mal testimonio de un cristiano. No que sean pecado en la Biblia, sino que simplemente se tienen que cuidar. ¿Quieres tomarte algo porque no es pecado? Tómatelo en tu casa solito, no tienes que publicarlo ni mandarlo a ningún lado, de verdad. ¿Por qué? Porque aquel que te dice es cristiano, mira, pues no está tan mal ser cristiano, ¿no? Y damos un ejemplo erróneo de lo que está pasando. ¿Cuánto lo han hecho? Mucha gente lo hacemos sin darnos cuenta o sin considerarlo de esa manera, ¿sí? Hay cosas que hacen caer a los demás, a los cristianos también. Los que han tenido problemas con el alcohol, que ven esas cosas, una no es ninguna, pero para ellos que han tenido problemas, tal vez una es el despegue para volver a caer en lo mismo. Mal. Así le pasó a un hermano que estudiamos juntos la escuela del ministerio. Él lo cuenta, y lo cuenta como un testimonio. Y yo queriendo ayudar a salvar a aquellas personas, me voy y me metí donde mismo, y me tuvieron que encontrar como a la semana a un lado de un basurero, otra vez como antes. Tenemos que, nosotros que somos espirituales o que somos maduros, cuidar a los que no lo son y dar un testimonio adecuado, porque tenemos un yugo
un yugo con Cristo. Aquí a un lado, un yugo con el Señor. Y si Cristo lo hace, lo hacemos. Y si Cristo no lo hace, seguramente voy a sentir el jalón. Así de, no, camina Jesús, ¿verdad? Digo, camina Jesús, ven, no pasa nada, no es pecado. Yo diciéndole a Jesús, ¿no? Y nosotros tenemos que creer en el Señor. Limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Nuestro carácter a veces no nos ayuda. ¿Y por qué nosotros tenemos que dejar ese carácter, esa vieja naturaleza en el Señor? ¿Por qué? Porque estamos siendo perfeccionados en la santidad, en el temor de Dios. Estamos siendo perfeccionados en la santidad. Ya somos, hemos sido santificados. Es un hecho. Hemos sido justificados por la redención a través de Jesucristo. Pero esa obra que comenzó de santificación, de santidad, sigue avanzando. Y no podemos voltear atrás y vernos mejor antes como creyentes que hoy. Porque hoy conocemos más de Cristo. Porque somos más permisivos después que antes. El celo del Señor tiene que estar todo el tiempo en nuestra presencia, en nuestra vida, y aprender a amar de cómo Él ama, cuidando a los demás, porque así se manifiesta el amor a Dios. Amo a Dios cuando manifiesto el amor a los demás, y amo a los demás porque amo a Dios. Los dos mandamientos. Y amo a los demás cuidándoles en su santidad también, o acercándolos al Señor. Amén. El yugo del Señor está en nosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Vamos a terminar en oración. Hoy es día de compartir los elementos del Señor. Perdón, no vamos a orar aún. Van a poner los elementos aquí en la mesa para que pasen por favor a tomarlos ya todos juntos. Tomarlos, orar y recordar que el Señor viene pronto. En un momento los van a poner. Y aprovecha este tiempo, como te lo he